Si usted cree que el intento de vivir requiere una actividad del pensamiento, acomódese y sírvase lo que le guste beber, que en minutos arranca ¿Dónde está Magoya? Un programa que lo invita a disfrutar de la literatura, repensar la cuestión social y filosofar sobre las banalidades de la vida. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para quejarte, cada vez que te venden un buzón, andá, contás en la Magoya, la de convoy que nadie te creyó. Muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos un martes más. Gracias por estar del otro lado. Hoy, como todas las noches, tenemos una programación cargada de contenido literario, histórico, social. Walter, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Cómo le va la audiencia? Con mucho frío, ¿no? Puede ser. Pero yo no siento el frío en particular. Pero lindo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Es un placer estar nuevamente con usted. Mío también, estimado Cristian. Qué linda programación que tenemos hoy, ¿no? Así es, con varios temas. Varios temas, como usted ha dicho, ¿sí? Temas literarios, históricos y sociales, como bien dijimos hace un rato. Así que bueno, prepárese lo que mejor le guste beber y siéntese, póngase cómodo y quédese con nosotros. Y es anónimo rey de la macana, berretín que inventas de mala gana, cuando ves tanto crimen sin autor, andá, contás en la Magoya, la de convoy que nadie te creyó, discurso de cheque volador, estamos hasta aquí de cuentos chinos, andá, cobras en la Magoya, que pagariola tu desilusión, y el cuento de que Dios es argentino, andá corriendo, contáselo. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Paredón. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si entre ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas,
o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bonvin. Bien, leímos entonces un poema de César Vallejo, peruano, que se dedicó a la literatura a principios del siglo XX y su literatura está inscrita dentro del vanguardismo, dentro de lo que es el género lírico. Y esto que leímos pertenece a un libro del mismo nombre llamado Los Heraldos Negros. ¿Había escuchado algo sobre él, Cristian? Escuché algo sobre los heraldos negros, Walter, una poesía muy linda como la que usted acaba de leer, y me hizo acordar al Che Guevara cuando también antes de morir la deja grabada con su propia voz, ¿no es cierto? Claro, sí, exactamente. Que creo que se la dedica, si no mal no recuerdo, a su hija o a su ex mujer, la madre de su hija. Pero por ahí entrándonos un poco a lo que es César Vallejos, un escritor trascendental, ¿no es cierto?, para la poesía revolucionaria, ¿sí? Un hombre que fue un poeta y escritor, bueno, peruano, y considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Y el máximo exponente de las letras en su país, ¿no es cierto? Es, en opinión, fíjese, de algunos críticos, el más grande poeta católico desde Dante. Desde Dante. Desde Dante Dante, Alighieri. sí. Estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando, sí, de Edad Media en adelante. De hecho, marcó un antes y un después la poesía de César Vallejos. Este hombre que en la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, sino que escribió una serie de poemas que aparecían póstumamente, como por ejemplo fue Saco en Cambio, libros en prosas, la novela proletaria. Recordemos, Walter, que nuestro personaje, nuestro invitado de la noche, César Abraham Vallejos, ¿sí?, fue un hombre muy ligado a las masas populares y a los movimientos obreros. Sí, de hecho le dedica muchos de sus escritos y es su forma también de militancia política dentro de lo que es la literatura militante. Claro, justamente sí. En esos años bastante convulsionados a nivel mundial, ¿no? Por la reciente Revolución Rusa y la fundación de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Vallejos también, al principio, ¿no?, de sus primeros años de vida, en su formación académica,
estuvo muy cercano también a lo que fueron los movimientos católicos. Sí, su padre quería impulsarlo a que él concurra y recurra y continúe su carrera sacerdotal, lo cual él, bueno, no acepta esta propuesta y se dedica, ¿no es cierto?, a la escritura y también a la docencia, ¿sí? Pero un hombre de que también fue inculcado por los valores de la religión, ¿no es cierto? Claro. Fíjese un dato para destacar que Los Heraldos Negros se publicó en 1918. La Revolución Rusa es de 1917, así que estamos hablando, ¿no?, de publicaciones prácticamente contemporáneas, ¿no es cierto? Sí, también, bueno, no es coincidencia, sino, bueno, creo que algo parte también de su literatura fue el fallecimiento de su madre, justamente en el año 1918, donde las nostalgias familiares lo empujan, ¿no es cierto?, a retomar todo esto y a profundizar el sentimiento familiar también en sus obras, ¿sí? Y bueno, ligado a lo que fue esto de la Revolución Rusa, ¿sí? Así que un personaje literario completo. Así es. También estuvo preso, ¿sí?, nuestro personaje. 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios, ¿no es cierto?, en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro, como bien decíamos. Trabajó en una escuela de varones la escuela de varones número 241, y que luego como profesor del primer año en primaria del Colegio Nacional de San Juan. Ahí estuvo como alumno pequeño a Ciro Alegria, que más tarde se convertiría en un gran novelista, ¿sí?, el gran recordado Ciro Alegria. Sí, tuvo buenas repercusiones en grandes pensadores de la época, ¿no? Como Mariátegui, ¿no?, que opinaba bastante bien de la literatura de Vallejo, ¿no es cierto? Escritor y pensador, ¿no?, como Mariátegui, que también era compatriota, ¿no?, también de origen peruano. Por ahí, volviendo un poco, Walter, lo que usted decía de sus escritos muy ligados a la Revolución Rusa, fíjese que en 1931 César Vallejos realiza un tercer y último viaje, ¿no es cierto?, Europa. a Europa, y más precisamente a la Gran Rusia, donde participa nada más y nada menos que en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Sí, esto de, por lo que decíamos, de su vinculación también con el régimen comunista, el régimen soviético, social. Y de ahí retorna a Madrid y continúa con la pasión de su tarea literaria, volcando contenido de toda esta experiencia con el movimiento soviético. ¿Sí? Muy rica, por cierto. Sí, por ejemplo, Rusia ante el segundo plan quinquenal, que la publica en 1931. El arte y la revolución. Entre las dos orillas orillas corre el río. Sí, sus grandes obras cercanas a esto que fue su militancia y su vocación por el humanismo y también por el régimen, en este caso, bueno, soviético, ¿no? Claro. Bueno, y que murió bastante joven, ¿no? Murió muy joven nuestro escritor, a inicios de 1938. Estaba trabajando como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre el agotamiento físico, ¿no? Ese cansancio, lo que hoy conocemos como el llamado estrés. Claro. Y bueno, el 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida y bueno, fallece, ¿no? Con unos 54 años. 54 años, sí, tenía paludismo. Sufría de niño, ¿no? Y entre la crisis del 7 y 8 de abril, bueno, fallece una semana más tarde, más precisamente un viernes 15, un viernes de lluvia, un viernes santo de lluvia. Así se va nuestro escritor, nuestro César Vallejos.
pensador completo, no podríamos decir. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, por un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera courage. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ángel querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que pedí, si olvidara que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Bueno, como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. No está tan solo en su pena, uno está tan solo en su dolor, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. No, mais non, 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 oh, con forza, il tango, olè, olè, si io tu... No, no, insomma, non puoi andare.
Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Bien, estamos inaugurando esta pequeña etapa de algunas llamadas telefónicas, en este caso con un fiel oyente del programa, el señor Marco Polo Terracota, experto en vaguedades. ¿Qué tal? Buenas noches amigo Walter, buenas noches Cristian, buenas noches a toda la audiencia radiofónica, ¿cómo les va? Bien, Acá estamos para comentar, para leer alguna poesía, según me ha pedido, me ha sugerido el amigo Walter. Muy buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y bienvenido, y es un placer. ¿Algo para comentar, Walter? ¿Walter? Sí. Está escuchando, ¿no? Lo que dice el compañero Cristian. No Sí, puedo escuchar, le dije que no tenía el retorno ese. Ah, bueno, no tenía el retorno justo. Bueno, entonces le sigo yo entonces. ¿Qué tiene para compartir, estimado Marco Polo? Usted que me había comentado que escuchó varios de nuestros programas, ¿no? Sí. El último en el que hicieron referencia al fallecimiento del productor de música para películas Ennio Morricone. Me pareció muy interesante. También una charla que tuvieron posteriormente sobre Sartre. Así que lo vengo siguiendo bastante. Y bueno, no sé, algo para comentar sobre la poesía. Hoy leía que Emerson dice que la poesía nace de la poesía. Y Borges agrega que esto es una forma de aceptar la tradición como una escuela literaria, como una escuela poética, como un estilo, como una referencia, como una forma de indicar que uno proviene de algún lugar y va hacia otro, una forma de rendir homenaje, si se quiere, a esas poesías, a esas obras, a esos artistas que nos marcaron, ¿no? Que nos gustaron. Claro. Con lo cual, sin más preámbulos, le refiero un soneto muy breve, escrito hace algunos días. Tiene una clara referencia a una poesía de Cesare Pavese, no sé si lo conoce. Que bueno, el lector que lo conozca entenderá que no es plagio, sino más bien homenaje. Bueno. Sin más, me dispongo. Intitulado poema: vendrá la lluvia y tendrá tu aroma, tu perfume inacible que contuvo en sueños mi memoria, sustancia que el tiempo mantiene oculta en el aire, noche oscura que mañana será bruma, cuando cubra el rocío tu jardín. ¿Permanecerás acaso distante, porque entre la niebla de imágenes fugaces gozas si gozan mirarte? La suerte dispersa es infame perversa. Vendrá la lluvia y tendrá tu aroma,
criatura vana que me desola en la fría y mojada aurora y cuyo bálsamo yo desconozco. Y así concluye un breve sonetito que tenía preparado para usted. Muy Especialmente interesante. preparado para usted, querido amigo. Pero muy interesante, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Muy Puede también. ser. Sí. Le confieso que es la primera vez que escucho algo suyo luego de un preámbulo de mucho tiempo, estimado Marco Polo. Un preámbulo de mucho tiempo. Sí. Un preámbulo que duró varios años, donde me estuvo comentando sobre sus escritos y me estoy conociendo recién ahora cómo son tales escritos. ¿Sabe por qué sucedió eso? Yo hace muchos años le había mandado un escrito mío y usted lo leyó sin pena, lo pasó sin pena ni gloria, nunca me hizo una devolución y capaz yo por eso no accedí a mostrarle de vuelta mis escritos. Bueno, mire usted, bueno, habrá sido hace muchos años, no lo recuerdo. Hace muchos. Uh-huh. Claro. Pero bueno, sabe que este poema hace referencia, no sé si conoce, al poema de César Pavese. Uh-huh. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sales, te inclinas ante el espejo. Oh, amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos descenderemos al abismo. Ese es el poema original Uh-huh. de nuestro amigo italiano Cesare Pavese. Uh-huh. Así Sí, que claramente nada, un homenaje, como lo dijo usted. un homenaje, sí, Uh-huh. una forma también de a veces, cuando uno no sabe qué escribir, no sabe cómo empezar a hacerlo, no está mal tomar como base o como punto de partida aquella literatura, poema, versos, prosa, la que Uh-huh. sea que nos interesa, y a veces incluso empezar escribiéndola y desde ese lugar empezar a uno mismo ir poniendo las palabras que uno cree indicadas, digamos, ¿no? Y a la vez también se hace un ejercicio de intertextualidad donde uno, de algún modo, como dije al principio, marca una línea o una escuela, digamos, ¿no? Bueno, pero estas cosas de intertextualidad también, y de referencias también le gustan mucho al amigo Charlie, ¿no? Sí, ¿Recuerda eso? Sí, que lamentablemente no está presente aquí, debería estar, ¿no? Lamentablemente no está presente, esperemos que esté en alguna otra edición, en otro programa. Uh-huh. Charlie de Normandía podríamos llamarlo. Charlie en Normandía, sí. Uh-huh. Bien, Muy buenas noches, Marco, ¿cómo está? Buenas noches, Cristian, ahí te Ahora escucho. sí nos escuchamos, teníamos un problemita técnico aparentemente. Muchas Perfecto. gracias por estar con nosotros en línea, ¿sí? Así que, bueno, yo mucho no te conozco, me encantó tu poesía, es un soneto de tu autoría, ¿sí? Sí, yo quería leer otra cosa, pero bueno, insistió Nesnek y está bien para generarle espacio también, compartir cosas de uno. Bueno, no sé, ¿qué hablaron de? Me gustaría comentar, me gustaría charlar un poco. Yo los escucho a menudo. Nosotros, los que no te conocemos, porque bueno, Nesnek Sí. te conoce, queremos conocerte un poco, saber de dónde sos, dónde naciste, a ver. Mirá, actualmente el lugar donde nací se denomina Nuevo Principado del Valle de Closville. Yo soy Marco Polo Terracota, un personaje de ficción. Sí. Y bueno, no hay mucho más que agregar. Leo Borges, escucho por ahí algún tango. El otro día pasaron un tango muy bueno con la voz de Julio Sosa, excelente. El último café, la letra busqué, es de
Cátulo Castillo, seguramente lo tienen presente, Ajá. fue un poeta argentino vinculado al peronismo, así que yo supongo que será también de su agrado. Por Y bueno, supuesto. ya encontraba en esta canción que ustedes pasaron por la radio, este último verso: y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Esta cuestión, ¿no?, de medir la vanidad del otro. Claro. Qué interesante, ¿no? Y qué interesante en el amor, porque esta es una historia de amor de esta canción, El último café. Uh-huh. Qué Y entonces interesante, ¿no? comprendí mi soledad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, Claro. como una soledad sin fundamento, sin razón, sin motivo, absurda, como la vida. Pero esta cuestión de medir la vanidad como relación necesaria en la cuestión del amor, ¿no? Uh-huh. Qué interesante me parece eso, no sé, digo. Sí, o la relación con ese otro para entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? En estas relaciones. Claro, Lo que muchos autores también denominan la dialéctica del espejo, ¿sí? la directa, exactamente. O el exactamente. nosotros, como dice Mamani, un sociólogo, un trabajador social contemporáneo de nuestras tierras, ¿sí? Nuestras tierras argentinas, habla del concepto del yosotros, que para poder entender el otro es necesario que yo me ponga en el zapato del otro. Qué Ahí difícil haciendo eso, ¿no? un paralelismo de lo que usted plantea, lo que está hablando. Claro, y tal cual. Esta cuestión con el otro y que a la vez también es una relación siempre imposible, ¿no? La relación con el otro. Porque el otro siempre está, esta cuestión de la otra edad, donde el otro es inaccesible de alguna manera en cuanto a sus intenciones finales, sus voces, su deseo íntimo, digamos. A veces es inconmensurable para uno. Y ponerse en el zapato del otro, a veces es muy difícil, ¿o no? Uh-huh. Cuando no imposible. Cuando no es imposible. Pero nunca hay que dejar de tratarlo. Bien, y con esto podemos agregar que los tangos van contribuyendo con sus versos incesantemente con el pensamiento, ¿no es cierto? Absolutamente. Creo que el tango ya tiene una impronta propia dentro de lo que es la poética, si se quiere, en tanto que no solo tiene un estilo marcado que tiene que ver con el desamor, con la tragedia, con el drama, sino también tiene obviamente una estética vinculada al bajo fondo, a esta cosa de los maleantes o de los suburbios, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Como un poco un paisaje marginal muchas veces, ¿no? Uh-huh. O así lo ha tratado de hacer el tango en sus letras. Y también de compadritos, ¿no? El compadrito, por supuesto, la milonga, todo eso de arrabal, que ahora ya no existe tanto, pero que en su momento fue ese el paisaje y fue ese lo que los poetas argentinos, a través del estilo tanguero, reflejaron en sus letras y obviamente luego a través de la música y demás formas del arte, ¿no? Marco, pero creo sí, un tango de su agrado. Un tango de mi agrado, hay tantos y tan pocos nombres que sé de tango. Algunos de Goyeneche, Naranjo en Flor, por Naranjo en ejemplo, flor. Uh-huh. conocido. Creo que también esto del Naranjo en Flor tiene una penetración honda en la cultura argentina, porque va más allá del imaginario porteño, ¿no? No sé si en Buenos Aires, en Capital Federal, o en esa zona hay tantos naranjos, pero remite, creo que a otras partes también, ¿no? Uno en esta infancia de provincia conoce mucho, o tendrá cada uno una reminiscencia particular y personal sobre lo que es un naranjo en flor, ¿no? Entonces yo creo que es lograr traspasar un poco esa barrera de lo cotidiano personal,
como por ejemplo sea un tanguero que escribe sobre cosas de Buenos Aires o cosas de arrabales de Buenos Aires, y poder pasar a algo que va a una letra un poco más allá y tiene una llegada, si se quiere, a otras partes del país, ¿no? Creo que eso es de las primeras cosas que uno piensa, por lo menos yo, cuando recuerdo ese tango. Igual se podría hablar de otros. Sí, pero el tango es eso, Marco, es olores, sentimientos, recuerdos, nostalgias. Es lo nuestro, ¿no es cierto? Es la música que nos identifica a nivel internacional. Nuestra música tanguera es la música con la que en todos lados, bueno, es argentino, sí, como el vino. Tal cual. Hay otro también, a veces incluso para no ahondar solamente en la cuestión del nacionalismo, hay un músico, autor de letras muy cantadas acá por autores argentinos, pero que es de un autor uruguayo, Aníbal Zampayo. No sé si lo conocen, si la audiencia por ahí lo ubica, pero es un autor de letras también que tienen que ver con el paisaje regional, y al ser uruguayo, pero recorrer, por ejemplo, esta zona del litoral argentino, y uno escucha sus letras, se encuentra que tienen una cuestión nostálgica o reminiscente a este lugar en el mundo, y también es muy interesante, digamos, no solamente escuchar a los autores propios hablando de la tierra propia, sino a autores de afuera hablando de la tierra propia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero regionales después de todo. Pero, bueno, sí, regionales, sí. Igualmente dentro de la esfera regional. Bueno. Muchas gracias, Marcos, por aceptar la invitación de compartir con nosotros y con nuestra audiencia sobre, bueno, las vicisitudes de usted y la literatura y su inclinación también por la música y el arte. Espero que podamos tenerlo nuevamente en cualquier momento. Me encantaría ser parte. Ante todo, agradecido de vuelta por el honor de ser el inaugurar este espacio. La verdad que sí, me encantaría volver a participar y comunicarme con ustedes, ya sea al aire o en otros lugares, y con algunas copas de por medio. Buenísimo, buenísimo. Y quizás podría traernos algunas primicias, ¿no?, del Principado número 77. Sí, por supuesto. Saludos. Bueno, un abrazo grande, estimado Marco Polo, entonces. Gracias por aceptar la invitación también. Así es. Listo, muchas gracias. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombre con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas, ogrelas. Era común verlas al alba desayunando un chocolate en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Terminaban a esa hora de trabajar en el Chantecler, en el Marabú, en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al sur, se jugaron la vida a los tangos. Alguna se enamoró de aquel bandoneonista y por amor ganó. Para otras, la derrota fue mucha. Terminaron atendiendo el guardarropa de damas en esos mismos cabarets. ¿Acaso se marcharon todas juntas un día, como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras? Este tango relata a la última de las grelas. Descubre su definitivo paso por el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral. Y lo cuenta así. Del fondo de las cosas
y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho. Vendrá la última grela, fatal canyengue y sola, taqueando entre la pampa, tiniebla de los puchos, con vino y pan del tango dulcísimo que Arolas callara junto al barro. Cansado de su frente, le harán su misarrea los fuelles y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carraspeo de spleen y de macanas, angueándole en el alma, le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por 2 pesos, a la bondad de Dios. Para ir el olvido puesto, y allá en los trascartones del alba el mal del luto, con 4 besos pardos le hará una cruz de risas y un coro de ladrones muy viejos, sus extrañas novenas al lufardo, que son la ida a la grela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara los 2 fúnebres haces cargados de la muerte. Después dirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñón, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carraspeo de spleen y de macanas, tangueándole en el alma, le quemará la voz, y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por 2 pesos, a la bondad de Dios. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Walter, estamos nuevamente, estamos entrando a nuestro bloque histórico, efemérico, ¿no es cierto? Con incidencia social. Y hoy, 14 de julio, así es, pero del año 1789, ocurría un hecho trascendental en nuestra historia, digo, a nivel mundial, ¿no es cierto? así es, Que marcó no solo un paso de era, sino que marcó también un nuevo paradigma, podríamos decir, de gobierno, así es, de luchas, de conquistas de derechos, ¿no es cierto?
Estamos hablando de la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa, o más conocida como la Revolución de las Ideas. Así es, hace Sí. ya 231 años, imagínese usted. ¿No? El día de hoy, 14 de julio, se toma como uno de los hitos de la Revolución Francesa, como hito, lo que fue la toma de la Bastilla, ¿no? Este lugar que supo ser una prisión, ¿no?, del absolutismo monárquico de Francia, símbolo de opresión, ¿no es cierto?, para el pueblo, y que en ese entonces, en 1789, fue un lugar donde contaban con una buena cantidad de pólvora, y que, bueno, ya nos vamos a explayar un poco. Una cantidad importante de gente, bueno, tomó el lugar, se apropió de las pólvoras, ¿no? Y logró armar lo que fue en ese momento, ¿no?, la Guardia Nacional de este nuevo orden que fue el establecido por la Revolución Francesa, ¿no? Comenzaba de esta manera un gobierno del pueblo en contraposición a lo que fue por mucho tiempo La una monarquía. La ¿no? monarquía absoluta, ¿no es cierto? Sí. Así es. Como dicen muchos pensadores contemporáneos, que la razón demandaba una revolución. Así. Sí, el pensamiento. De hecho, Napoleón, que fue también una figura destacada, y grandes pensadores como lo fueron Voltaire, ¿sí? Ujú. Tenemos también a Rousseau. Rousseau, Montesquieu. Ujú. Ellos que abrieron un camino a la revolución. Ellos influenciaron el pensamiento en el pueblo. Pensar es gobernar, que en ese entonces solo pensaba la nobleza, Ujú. ese 3% de la tripartición del Era, Estado. claro, era entre la nobleza y el clero, eran el 3% de la población nada más. Y tenían el poder absoluto por encima del 97% restante de Francia, que era campesinos, Y la Iglesia burguesía. Católica, ¿no es cierto?, que también Claro, está entre ese 3%, sí, sí. que, bueno. Claro, por eso dije el clero, ¿no es cierto? Que era Perdón. que es la Iglesia Católica, íntimamente relacionada con lo que era la nobleza francesa, y bueno, apoyaban, ¿no?, este poder absoluto, que recordemos que la figura del rey se suponía designada por el mismo Dios, imagínense usted. O sea, por esto no era discutible y debería ser absolutamente respetada también. Lo que también por ahí años anteriores o siglos anteriores, John Locke también sostenían como el Leviatán, ¿no es cierto? Ese gran de monstruo. Hobbes. Claro, Ajá. Hobbes. Perdón, Hobbes, Ujú. sí. Hacían esa figura del monstruo que... Que lo que sería el Estado. El Estado, sí. Ujú. Un monstruo necesario, pero bueno. Letal, pero necesario. Claro. Sí, pero... Bueno, justamente como lo mencionó usted, Hobbes, Locke, que fueron pensadores de lo que luego fue el Imperio Británico, ¿no es cierto? Contribuyeron también con lo que en el siglo XVII fue la Revolución Inglesa, ¿no? Que comenzó a dar forma a lo que sería un modelo de ciertas limitaciones a los regímenes monárquicos. Pero no trascendió mucho las fronteras, se quedó esto en Inglaterra. El siglo XVIII, ¿no?, que es el hecho del que hablamos hoy, Revolución Francesa, tomó ciertos aspectos de estas limitaciones a la monarquía, y así que inició un cierto cambio. Recordemos que en este entonces en Francia gobernaba Luis XVI, que tenía alrededor de 35 años, ¿no es cierto? Y su esposa era María Antonieta de Austria, que tenían más o menos la misma edad. Y la famosa acababan... María Antonieta de Sí. la frase de coman pasteles.
¿Sí? Sí, que se supone que dijo eso. Quizás no haya dicho exactamente eso, pero alguna otra frase de tono Despectivo. infeliz, despectivo, ¿no es cierto?, por el momento. Lo cierto es que por esos años ya había un buen tiempo en que había una rivalidad importante entre Francia e Inglaterra, ¿no? Así que la Francia monárquica había contribuido con lo que fue la independencia de los Estados Unidos de América. Recordemos que las llamadas 13 colonias británicas del norte de América, que sería toda la zona de la costa atlántica de Estados Unidos, ¿no es cierto?, se independizaron del Imperio Británico gracias a una importante también colaboración de lo que fue la monarquía. Ahora, la monarquía francesa contribuyó a esta independencia de Estados Unidos, por supuesto, para disminuir el poderío de su enemigo británico, ¿no es cierto?, a costa de endeudarse grandemente y entrar en un problema financiero, además de problemas en las cosechas que tuvieron en estos años alrededor del 1789. Así que ya el Estado francés había entrado en crisis, ¿no es cierto?, amén de todo lo que venía sucediendo de en torno a las injusticias sociales, ¿no es cierto? Así que esta bola de nieve se venía acrecentando de modo tal que terminó explotando en 1789, ¿no es cierto? Así es. Y esto es lo que recordamos hoy, cuando los representantes de lo que era el campesinado, la burguesía, lo que podríamos llamar el pueblo, ¿no?, por fuera de por fuera de la nobleza y por fuera del este clero, 3%. de ese 3%, claro. Sí. Estaba dividido, ¿no es cierto?, en lo que se llamaba el primer estado, significaba el clero. La iglesia, ¿no es cierto?, el clero. El segundo estado era la nobleza, ¿no es cierto?, todo lo que estaba reyes, duques, todo lo que es nobleza. Y el tercer estado sería el pueblo, campesinado, burguesía. Se representaron entonces en una asamblea que luego se cambió como asamblea constituyente, ¿no?, para reformar profundamente al Estado, ¿no es cierto?, con, por supuesto, muchas resistencias desde la monarquía. Así que, bueno, terminó detonando, ¿no es cierto?, en hechos de violencia, porque la injusticia social ya no daba para más. Recordemos que la mayor parte, si no casi toda la recaudación impositiva recaía en esto que era el pueblo, ¿no es cierto?, campesinado, burguesía, y además que en 1790, Walter, después de todo esto, se elimina esa recaudación que terminaba en el primer estado, este estado opresor, que era el clero y como decíamos, la nobleza. Claro. Y esto va a derivar, ¿no es cierto?, en una asamblea. ¿Sí? Si me permite, no olvidemos que el primer estado, que era el clero, además recaudaba lo que son los diezmos. También. El 10% de toda la ganancia de lo que era la burguesía y el campesinado iba a las arcas del clero, para que ellos también lo gasten a su discreción, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y esta asamblea en la que derivó, ¿no es cierto?, toda esta puja social, esta revolución del pensamiento, la fuerza que toma el pueblo, deriva en esto que hasta hoy en día conocemos como son la Declaración de los Derechos Humanos. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, en esta asamblea que se quería plural y cuyo propósito era, ¿no es cierto?, la recaudación de una constitución democrática, la redacción de una constitución democrática. Exactamente. Donde los 1200 constituyentes representaban las diversas tendencias políticas. O sea, la pluralidad, la igualdad. Recordemos que los principios de esta revolución eran la igualdad, la razón y la libertad. ¿Sí?
Y bueno, en torno a este antiguo ministro como era Jake Necker, que se constituyó un partido moderado, ¿no es cierto? Y poco numeroso. Pero bueno, esto es, quería nombrar y no quería dejar pasar lo que es hoy la Constitución de los Derechos Humanos, porque por eso Claro, creo lo que que dijo marcó usted, un ¿no? antes y un después. Sí, sí, sí. La Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto? Del hombre. Sí, sí, sí. Y el ciudadano. Fueron un antecedente importante a lo que posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, en 1948, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que la Revolución Francesa significó un antes y un después. Significó lo que se conoce como el inicio de la edad contemporánea, ¿no es cierto? Así es. Culmina la edad moderna así, y comienza la edad contemporánea. Sí. Contemporánea significa la que estamos viviendo ahora. Así que desde 1789 hasta el momento no hubo acuerdo como para la creación de otra edad. Por el momento estamos en esta edad que abrió el ciclo, ¿no es cierto?, de las revoluciones. Recordemos que después en el siglo XIX se dieron muchas otras revoluciones en América, ¿no?, entre las que se encuentra la independencia argentina, ¿no es cierto? De la Revolución de Mayo de 1810 hasta lo que significó la independencia en 1816, al igual que los demás países de Latinoamérica. Bueno, volviendo, ¿no?, a la Revolución Francesa, significó un quiebre, ¿no?, entre lo que era la razón, ¿no?, y lo que hasta el momento, y también la sumisión, ¿no es cierto?, a lo que era esta idea más centralizada, ¿no?, en la divinidad, que era como la que regía el orden, que no donde no tenía incidencia el Estado, ¿no es cierto? Me refiero con esto que la Iglesia hasta ese entonces era la que inscribía, ¿no?, los nacimientos, las defunciones, la que estaba encargada de la educación, ¿no? Todos aspectos que hoy en día tenemos consenso en que eso es meramente del Estado, ¿no es cierto? Un Estado laico. Estado laico. Así es. Así como también es en Argentina, una educación laica. Desde el 1420, después la 24.195 y la que está rigiendo actualmente la 26.206, siempre se defendió una educación laica, ¿no es cierto? Aunque bueno, por supuesto, en la práctica hay algunos que un poco se olvidan, ¿no?, de este laicismo. Por ahí, Walter, volviendo a lo que fue esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue muy importante porque tenía una doble vertiente, por así decirlo así, que tenía la vertiente moral, la de los derechos naturales e inalineables, y la vertiente política, ¿sí?, de las condiciones necesarias para el ejercicio de esos derechos naturales individuales, que condicionan, ¿no es cierto?, la aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos. Claro, ¿sí? La idea de ciudadano, ¿no es cierto? Acá aparece la figura del ciudadano, ¿sí? Ciudadano es aquel que no solo está bajo un régimen de un gobierno, sino que es el que pertenece a un determinado territorio y que goza de determinados derechos. Así que, y ahí comienza a levantarse a nivel mundial, ¿no es cierto?, los movimientos en masas. Que fue por eso decimos que fue una revolución muy importante. Así es. Y también comienza lo que se conoció posteriormente como los Estados-Nación. Así es. Así, el Estado-Nación. Qué interesante, ¿no? Sí. Fíjese que para mantener este orden, Luis XVI tenía personas, ¿no?, militares pagados de origen alemán y suizo. Una mezcla, ¿no es cierto? Sí. Pagados para mantener este orden.
y algunos franceses. Y por ahí, como para no dejar pasar tampoco, porque muchos creen que hablar de Europa es hablar de riquezas, lujos. Fíjese que el contexto social en el que estaba el pueblo cuando se levanta era de hambruna, endeudamiento del Estado, desigualdades de clases, ¿sí? Así que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es Europa. Seguro. Lo que pasa es que la gran parte de toda esta riqueza que tenían estaba absolutamente concentrada en ese 3% que dijimos como hoy. decíamos hoy, ¿no? Así que... O sea que en ese tiempo prácticamente no se podría hablar de distribución de la riqueza. Era un concepto que estaba muy lejos de tener difusión como tiene hoy, ¿no? Walter, tengo un audio que me gustaría que lo escuche, ¿sí? Es una breve reseña histórica que hace Felipe Piña acerca de lo que fue la Revolución Francesa. Por favor, escuchémoslo. Y evidentemente hay un punto de inflexión en toda esta cuestión del pensamiento con la aparición de la enciclopedia a mediados del siglo XVIII, ¿no? Es decir, d'Alembert, bueno, todos estos muchachos que empezaron a escribir estos volúmenes donde se reunía todo el conocimiento universal, o lo que ellos consideraban universal, que era fundamentalmente el conocimiento europeo y algo muy poco del conocimiento oriental, ¿no? Lo que había llegado a través de las invasiones árabes a España o ese tipo de cosas, donde evidentemente empieza a aparecer algo muy importante, que es la primacía de la razón y la ciencia por encima de la religión o lo oculto, ¿no? Aquello que no se puede decir. El orden alfabético, algo realmente revolucionario por donde se mire, donde las jerarquías desaparecen, donde las cosas se ordenan según un orden científico de practicidad, no de jerarquía. Todos los manuales de sabiduría general empezaban por Dios como tema. Claro, ¿no? Los principios de la matemática de Newton empiezan con una invocación a Dios. Exactamente, todo empezaba con Dios. Acá todo empezamos por el ábaco, por ejemplo, que es un objeto menor, si querés, ¿no? Por orden alfabético, y así se va bajando la cuestión de la jerarquía y la gente se anima a pensar independientemente de los dictados de la Santa Madre Iglesia, por ejemplo, o de lo que dicta el rey, ¿no? Siempre vinculado a la teocracia, ¿no? Claro. A estos estados bendecidos por Dios y a estos reyes de supuesto origen divino, ¿no? Y esa posibilidad de decir, bueno, el conocimiento está al alcance de todos. Exactamente, difundir el conocimiento lo más que se pueda. Bueno, este es un poco el planteo de estos revolucionarios, de esta gente que está escribiendo, de pensadores como Rousseau, ¿no? Que va Voltaire, Montesquieu, ninguno de ellos va a ver la revolución triunfante, todos van a morir antes. Rousseau quizás es uno de los más interesantes, que toma aquel concepto de Locke de pacto social y lo convierte en contrato, que es algo mucho más palpable, porque el pacto de Locke era un pacto tácito, ¿no? Era algo como no dicho, como el sujeto tácito. Claro. Y acá no, Rousseau dice tiene que haber un contrato escrito entre el rey y sus súbditos, digamos, de alguna manera, donde quede claro la retroversión del poder, donde quede claro que si alguna de las dos partes no cumple hay sanciones, inclusive y fundamentalmente la parte gobernante, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo un pensamiento claramente revolucionario que va a encarnar en lo que va a ser esta gran revolución, quizá la más importante de la historia contemporánea, ¿no? Bien, muy interesante lo que dice Felipe Piña, ¿no? Esto también por fin se comenzó a trabajar en esto de que no necesariamente todo lo que sea del ámbito público ni estatal debe organizarse en torno a lo religioso, ¿no es cierto? Sino que bien puede ser algo en torno a la razón, claro, que es lo que lo religioso puede ser algo del ámbito privado, iluminista. Sí, este proceso donde el hombre es creador de su esencia, como decíamos hace unos programas atrás, hablando un poco de lo que fue Jean-Paul Sartre, ese pensador que cuestionaba el existencialismo del hombre y decía que el hombre crea su esencia. Sí, lo mismo acá, el hombre crea, el hombre piensa, y así fue que se tomó ese poder
y se termina con este sistema opresor donde el monarca, bueno, hacía lo que quería. ¿Sí? Claro, podríamos decir que es algo que comenzó cuando Descartes tuvo en claro pienso luego existo, ¿no es cierto? Así es, sí. Esto de poner en la centralidad al ser humano, ¿no es cierto? A lo que comúnmente se llama como el hombre. Estamos hablando, ¿no?, de como seres humanos. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de la. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un ventano en Cordela. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete. Y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de la. No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más. Walter, estamos entrando a nuestro último bloque. Sí, se nos fue un poco la hora. Nos quedamos cortos hoy con nuestro invitado telefónico, ¿no? Marcos. Marco Polo Terracota. Marcos, sin ese. Marco Polo Terracota, sí.
nacido del otro lado del charco, ficticiamente, ¿no? Así es. En el Principado 77. Algo así, ¿no es cierto? Bueno, y por ahí como para seguir un poquito con la línea del pensamiento y de los movimientos de lo que fue la Revolución Francesa, nos gustaría un poquito hablar también en lo que repercutió esto a nivel mundial, que fueron el levantamiento, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de los movimientos sociales, ¿sí? Estos movimientos que han tenido fuerte impacto en la cuestión social y en la conquista de los derechos, como lo fue, por ejemplo, aquí en Misiones el MAM, el Movimiento Agrario Misionero. ¿Sí? ¿Conoce algo usted, Walter? Así es, ¿sí? Salvando las distancias, ¿no es cierto? Que fue ya en el siglo XX, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Por ahí, como nos corre un poco el tiempo, estaba queriendo minimizar un poco varios datos, ¿sí? Pero como usted bien dijo, hablando no de una cuestión más contemporánea, hablando del siglo XX, Misiones, diferentes podemos decir sectores dentro del movimiento agropecuario, ¿sí? conforman una clase de productores, se levantan en contra también de varias cuestiones que lo desfavorecen socialmente, ¿sí? Así es. ¿Sabe? Algo que me gustaría señalar con respecto a esto de los movimientos sociales es que siempre, si hablamos de democracia, por ejemplo, tiene que haber una permanente participación, ¿no es cierto? Cuanto más participativo es, se gana en calidad democrática, ¿no es cierto? Porque esto es algo permanente, ¿no es cierto? No es que se llega o se obtiene la democracia y ya es para siempre, ¿no? Esto es una dinámica que constantemente se tiene que estar dando, constantemente ganando en calidad democrática, y cuando esto no se da, comienzan a existir problemas, ¿no? Como usted fíjese en todos los gremios, sindicatos donde hay baja participación, termina habiendo luego arbitrariedades, ¿no? Que para lo que son las bases, ¿no? Son problemas. Así es. A lo que no sucedería si se mantiene en una constante de participación. Bueno, de hecho este movimiento agrario tuvo varias etapas, Walter. ¿Sí? Convengamos que se formó en los años 70, ¿sí? Desde fines de la década del 70, justamente con el golpe del 76, tenemos el primer levantamiento del movimiento agrícola. ¿Sí? Y después, bueno, coincidentemente con la vuelta a la democracia, tenemos la segunda etapa y por último con el auge de lo que fue el neoliberalismo. Digo con la democracia porque, bueno, hubieron algunas discrepancias también, ¿no es cierto?, con los gobiernos. Exactamente. ¿Sí? Pero fíjese cuando el MAM, ¿no?, comienza en esta etapa donde se dio, si se quiere, un surgimiento absolutista en Argentina, que fue la dictadura. La dictadura militar. Por supuesto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa, qué otro experimento que no son las dictaduras, ¿no?, de pretender la nula participación de la ciudadanía, ¿no? Un experimento, si se quiere, de absolutismo, que son las dictaduras, ¿no? Es la palabra de ellos, palabra santa, ¿no es cierto? Y sin ir más lejos, como hablamos hoy de la monarquía absoluta, ¿sí? Con otro color nada más. Acá tienen un sombrero y un pito, y un bastón y una pistola. Así que, pero bueno, por ahí, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que fueron estos movimientos agrarios misioneros, y no podíamos no traerlos a memoria justamente cuando hablamos de revolución, cuando hablamos de lucha, de derechos, conquistas, permanencia en el tiempo, porque hasta hoy en día permanecen estos movimientos y siguen luchando y se siguen reivindicando, ¿no es cierto? Así como también tenemos el movimiento Sin Tierra, acá también tenemos el movimiento tarefero. Así es. Sí, así que, bueno, eso... Que son sectores, ¿no?, que si no se muestran, no se manifiestan, para el poder que está constituido muchas veces pasan al olvido. Pasan al olvido, pasan por desapercibido y lo más triste es que se mantienen en la vulnerabilidad, ¿sí?, de muchos de sus derechos, derechos humanos, derechos del niño, derechos de la mujer. Claro, porque los derechos humanos son una declaración, ¿no?, pero son las personas, ¿no?, que luchan para que se hagan visibles, que se concreten las leyes, ¿no?, de derechos, ¿no?, y que no sea letra muerta.
Exactamente. Que se hagan vivos. Claro. Que tengan vigencia. ¿Sí? Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado. Se nos fue el programa, Walter. Así es. Se nos fue la hora, la noche. Como siempre, cuando hay mucho para hablar, mucho para compartir, el tiempo no alcanza. 90 minutos alcanza, son sí. 9 minutos. Pero lo bueno de esto es que el jueves estamos nuevamente aquí. Así es. Compartiendo también esto que es donde está Magoya, ¿no es cierto? Así es. Yo quiero mandar un par de saludos en esta noche. Creo que todavía no hemos mandado saludos, ¿no? Todavía Desde no. que estamos aquí. Pero bueno, hoy está de cumpleaños mi prima Julieta, ¿sí? Ah, Y está en mi casa, está preparando una torta, porque mañana vamos a celebrar su cumpleaños. un pastel. O un pastel, hablando hoy de pasteles, ¿no? Sí. Así que Julieta Richter, yo le deseo un feliz cumpleaños, así que creo que está cumpliendo 11, si no mal, o 10 o 11, ya a mí me falla un poco la memoria, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y quiero también saludar a nuestro amigo Nahuel Castro. Nosotros con Walter el sábado noche nos juntamos para programar un poco esto que es Donde está Magoya y compartíamos un lomito hecho de su producción comercial, ¿no es cierto? Ah, Y de paso tirar un chivo expiatorio claro. a Moca Cocinas, que es un emprendimiento de un amigo mío, es Nahuel Castro y su padre. Sí, muy rica comida, lomitos, hamburguesas. Y bueno, entre a la página de Instagram, fíjese lo que hay. De hecho, tengo entendido que este sábado hay un sorteo, así que Walter, usted también. Bueno, vamos a ¿Sí? ver. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos y los esperamos nuevamente el próximo jueves, ¿no? Para seguir preguntándonos, ¿dónde está Magoya? ¿Dónde está Magoya? ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Para vos, Polaquito, Luisa. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves,
A mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó.